Mis amigos y hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Para mí, su servidor Manuel Ospino, es realmente un privilegio darles la bienvenida a una nueva ocasión de estudio y repaso de la escuela sabática, que en esta ocasión nos habla acerca de la familia como el fundamento de toda la educación, de la educación de aquellos seres que han de heredar el reino de los cielos a través del desarrollo en esta tierra de un carácter a la semejanza divina. Por esa razón, quiero invitarte a que hagamos una oración para que comprendamos este maravilloso tema con la ayuda del Espíritu de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos delante de tu trono para pedirte oportuno socorro, Señor, y de manera especial el don de tu Santo Espíritu para que dirija nuestras mentes y corazones a la contemplación de toda la verdad basados en tu palabra, Señor. Al mismo tiempo, pedimos que tu Espíritu pueda moverse dentro de nosotros, transformándonos de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cuál es el propósito esencial de la familia en la verdadera educación cristiana? ¿Cuál es el papel de la familia en ese propósito de formar al individuo cristiano para que sea un poder para el bien de la sociedad, para que sea un siervo de Dios, capaz de no seguir solamente los pensamientos y reflejar los pensamientos de la sociedad y del mundo, sino tener valor para expresar sus convicciones, para ser un poder que defienda la convicción de servicio a Dios por encima de todas las cosas, un poder para el bien? ¿Cuál es el papel de la familia en este contexto? Muy bien, vamos a empezar nuestro estudio con la palabra de Dios y vamos a intentar colocar el fundamento doctrinal de la familia como centro principal de la educación cristiana para luego ahondar en consecuencias prácticas de esta doctrina. Vamos a leer la palabra del Señor. El sabio Salomón nos dice en Proverbios capítulo número 1, versículo 7, lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De acuerdo con el sabio, es el temor a Dios el elemento principal, el que da inicio, el que fundamenta y hace posible la verdadera sabiduría en el ser humano. ¿Por qué esto es importante y qué tiene que ver con la esencia de la verdadera educación cristiana, tal como la comprendimos la semana pasada? La semana pasada comprendimos la esencia de la educación cristiana como aquella cooperación individual con el poder que Jesucristo representa dentro del ser humano, con la intención de que al cooperar con ese poder, aquellas tendencias naturales, heredadas y posteriormente cultivadas que el ser humano contiene en su interior, tendencias que lo inclinan hacia el pecado, tendencias que lo inclinan hacia el mal. Entonces, cooperando con ese poder que Cristo representa en el alma, entonces el ser humano, en vez de degradarse y ceder cada vez al pecado, pueda ser elevado por el poder del Espíritu Santo y construir por la gracia de Cristo no un carácter degradado a la imagen satánica, sino un carácter elevado a la imagen de Dios que se constituye en un poder para el servicio de Dios en la tierra, para que de esa manera construya por la gracia de Cristo un carácter a la semejanza divina con el cual pueda heredar el reino de los cielos por la gracia de Jesús. De eso se trata el secreto de la verdadera educación. Entonces, ¿cómo combinamos el temor de Dios con la verdadera educación, la esencia de la verdadera educación y la familia como el fundamento y centro primario, especial y esencial de esta formación y educación cristiana? Muy bien, notemos esto. Existió en la antigüedad un filósofo griego llamado Epicuro. En una carta llamada Carta a Meneceo, Epicuro establece lo siguiente: cuando yo soy, la muerte no es.
y cuando la muerte es, yo no soy. Por tanto, a los dioses no hay que temerle. Notemos lo que este pasaje quiere decirnos como fundación de la escuela del epicureísmo, y que es la escuela filosófica hedonista que más que cualquier otra ha moldeado la sociedad posmoderna o la sociedad actual en la cual nosotros estamos viviendo. Esta filosofía epicureísta quiere decirnos que el ser humano ha de vivir conforme al dictamen natural de sus deseos, de sus pasiones. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna otra razón, no hay ningún aliciente, no hay ningún interés en guardar el carácter para encontrarse en el juicio de Dios después de que esta vida haya llegado a su fin. No hay ningún aliciente. Por tanto, esta filosofía nos remite únicamente a esta realidad, a esta tierra, a el momento y el lugar en el cual vivimos, sin importar lo que ha de acontecer en el día del juicio final, que la Biblia establece como el día en el cual Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de todos los hombres, de acuerdo a Romanos capítulo 2, versículos 13 al 16. Entonces, notemos esto. Esta es la filosofía posmoderna, es la filosofía de la actualidad. ¿Por qué razón? Porque si entonces a los dioses no hay que temerle, entonces el ser humano debe vivir conforme al dictamen de aquella fuerza que en su interior nos inclina hacia el placer, nos inclina hacia el mal, nos inclina hacia el pecado y las pasiones pecaminosas que han de esclavizarnos de acuerdo a la filosofía cristiana, que nos van a esclavizar de acuerdo a la palabra de Dios, si no las ponemos en control por medio del Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a esta filosofía, el verdadero ser humano es aquel ser humano que reside en las pasiones y deseos pecaminosos que naturalmente tiende al mal. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, cuando un niño siente a través de la influencia de la sociedad que toma aquel germen, aquel principio que se encuentra en su interior, aquella tendencia natural que ha heredado de sus padres, degradada, manchada por el pecado, que lo inclina al mal. Y entonces aquel niño que parte de esa inclinación al mal y ahora moldeado por las ideas filosóficas epicureístas de la sociedad, entonces de repente comienza a experimentar el deseo de que él ahora quiere ser un transespecie, ya no quiere ser humano, él siente el deseo de ser un felino, por ejemplo, él siente el deseo de ser un animal, siente el deseo de comportarse como un felino. Y entonces, ¿qué es lo que la sociedad epicureísta le dice? El verdadero yo, el verdadero tú, el verdadero humano es lo que sientes como tendencia natural en tu corazón. El verdadero tú es el felino que reside por dentro. Y entonces la sociedad le aupa, le aumenta a través de falsas ideologías ese deseo anormal, ese deseo extraño que proviene de una base de inclinación, de una tendencia interior natural pecaminosa que hemos heredado. Y entonces aquel niño cree que el verdadero yo, el verdadero niño, es aquel que ahora anhela ser un felino y convertirse en el primer caso de transespecie en esta modernidad, en esta actualidad. Ahora mira esto, ¿cuál es la diferencia en la educación cristiana? El temor de Jehová, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué significa entonces el temor a Jehová? El temor a Jehová significa que la voluntad, habiendo conocido al Dios verdadero, habiendo conocido su amor, habiendo aprendido de su maravillosa gracia, del amor manifestado en Cristo Jesús, es atraído a Dios por medio de Cristo. Y entonces el temor de Jehová implica que esa persona le somete su criterio, le somete su voluntad a su Creador y Padre Celestial y anhela vivir
a través de una vida que glorifique al Padre Celestial, para que en aquel día en que se encuentre delante del trono de Dios respondiendo por su vida en la tierra, entonces en ese momento, en el juicio, el carácter de Dios, a través del despliegue de la gracia de Cristo, en ese individuo sea glorificado en el universo y reciba herencia en el reino celestial por la gracia de Jesús. Entonces nota esto, cuando ese niño que ahora teme a Dios, que ha sido enseñado en una familia a temer al Señor, a someter la voluntad al Padre Celestial, y se le enseña que en su interior reside un principio antagónico a la ley de Dios, que en su interior reside una naturaleza o tendencia que lo inclina al mal, que lo inclina al pecado, porque Satanás ha logrado manchar el alma humana después de la caída de los primeros seres humanos. Y en todo ser humano se encuentran los vestigios y las consecuencias de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces a ese niño se le enseña que a pesar de experimentar deseos y pasiones pecaminosas, heredadas y cultivadas, él no es quien reside en su interior inclinándose al mal, sino que Él es ultimadamente el resultado del poder o del resultado del equilibrio que ahora va a ocurrir entre la tendencia pecaminosa que reside en su interior y la cooperación con el poder que Cristo representa ahora en su interior, para que el verdadero ser humano sea el resultado de la lucha entre la naturaleza pecaminosa y el poder de Cristo que reside en su interior, que ha de dominar esa naturaleza y construir un carácter elevado a la semejanza de Dios, que Él en realidad es el ideal de un carácter a la semejanza divina que Dios pueda exhibir delante del universo en medio de una controversia con Satanás. Entonces ese niño aprenderá que aquello que reside en su interior es una distorsión del carácter divino, es producto de la caída, es producto de la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, que también está representada en la naturaleza, que también está representada en su corazón, pero que Él debe encarnar no aquel deseo pecaminoso que naturalmente se levanta en Él, sino que Él debe encarnar el ideal de la semejanza divina en su vida. Entonces, ese niño ahora no pensará que el verdadero yo es aquel que desea ser un felino, sino que el verdadero yo es el carácter elevado de Cristo, como el ejemplo, como el paradigma de la humanidad, que ha de elevarnos a la semejanza con el Padre Celestial y con el Creador, haciendo en nosotros todo el plan maravilloso que se propuso con el ser humano al principio. Mientras más viviera el ser humano, más gloria del Creador reflejaría, tanto delante de los hombres, delante de los ángeles, como delante de los seres inferiores que han de comprender el amor del Creador a través del dominio sometido al Creador, del dominio amoroso del ser humano a los otros ámbitos de la creación. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, en este sentido, la familia, ¿qué rol ocupa? ¿Cuál es el rol de la familia? ¿Qué es lo que la familia ha de ocupar en esta controversia entre Jesucristo y Satanás, que anhelan el dominio del corazón humano para producir un carácter a la semejanza divina o un carácter a la semejanza de Satanás, el gran rebelde, respectivamente? ¿Cuál es el papel de la familia? Permíteme citar un pasaje glorioso, extraordinario, que se encuentra en las Sagradas Escrituras, que pone el fundamento del papel de la familia en esta gran controversia entre Cristo y Satanás. Mira lo que dice la Escritura. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 3, versículo número 14 en adelante. Mira lo que dice la Escritura. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Te das cuenta? Dios, el Padre Celestial, es la razón
de la cual proviene toda familia en el cielo y en la tierra. Dios es el creador de la familia, es el diseñador de este poderoso plan para la instrucción de aquellos seres humanos que han de heredar el reino de los cielos a la semejanza del carácter del Padre Celestial. Él es el creador de la familia y ha constituido a la familia con el propósito de desarrollar caracteres que Cristo pueda ser glorificado a través de ellos. Mira lo que dice la Escritura en el versículo 16 en adelante. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que dice la Escritura? Pablo dice que le pide a Dios, de quien toma nombre toda familia, que os dé, que nos dé a nosotros, que nos dé el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. ¿Te das cuenta? Que su Espíritu pueda fortalecernos interiormente, que su Espíritu pueda llegar a controlar las tendencias naturales, es decir, heredadas y cultivadas. ¿Para qué? Mira lo que dice la Escritura. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, versículo 19. ¿Te das cuenta lo que esto quiere decir? Aquí dice que Dios está interesado en poner en toda familia, acá en la tierra, el ser fortalecidos en el hombre interior, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que comprendiendo el amor de Dios manifestado en Cristo, entonces nosotros experimentemos en esta tierra lo mismo que experimentó Jesucristo. De acuerdo a Colosenses capítulo número 1, en Él, en Cristo, habitó corporalmente la plenitud de la deidad. Bueno, aquí en Efesios nos dice que Dios anhela que comprendiendo su amor que excede a todo conocimiento, nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito práctico de ser lleno de toda la plenitud de Dios? La misma plenitud, el mismo poder que operó en Cristo, sosteniéndolo para lograr una vida sin pecado en medio de una naturaleza humana caída que también sintió el peso de cualquier tendencia heredada, que también sintió el peso de la tentación, que también fue atraído por la tentación y que en su carne venció por el poder del Espíritu Santo. Es allí entonces donde la educación, la formación del carácter cristiano a la semejanza divina que Cristo hace posible por aquella plenitud que ha logrado hacer posible, real en medio de nosotros, la naturaleza divina, pueda tomar a la familia como el centro de operación para que cada miembro de la familia cumpla con la maravillosa recomendación práctica de esta doctrina. De acuerdo con Efesios capítulo número 5, versículo número 1, el apóstol nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Te das cuenta? Que cada miembro de la familia pueda saber que por medio del poder de Cristo que habita en él, por medio de la plenitud de Dios que habita en él, por medio de la naturaleza divina que habita en él, entonces podemos ser imitadores de Dios en todas las esferas de nuestro ser, quehacer humano. Ahora mira esto. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esto? Mira, por ejemplo, esta maravillosa cita que nos presenta el don profético, el espíritu de la profecía revelado y manifestado en Elena de White. Mira lo que nos dice esta maravillosa cita del hogar cristiano. Mira esto, dice así: Hogar cristiano, capítulo número 1, especialmente la página número 12. Mira lo que dice aquí, dice así:
Impregnad la atmósfera de vuestro hogar con la fragancia de un espíritu tierno y servicial. Si os habéis convertido en extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo con la Biblia, convertíos, porque el carácter que adquirís durante el tiempo de gracia será el carácter que tendréis cuando Cristo venga. Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. ¿Te das cuenta? ¿Dónde se forma el carácter que determina el destino eterno del alma? ¿Dónde? ¿Dónde se forma ese carácter? ¿Dónde se forma esa disposición a obedecer a Dios o desobedecer? ¿Dónde se forma? En el hogar y en la sociedad. Primeramente es en el hogar lo que determina el carácter. El hogar es el centro de operación del Espíritu Santo para convertirnos como cristianos, seguidores genuinos, verdaderos del Señor y darnos un carácter a la semejanza divina con lo cual podamos heredar el reino de los cielos. Dice la Escritura así, dice esta cita, lo siguiente, termina diciendo, Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Y ahora mira esto. Dice ella en la página 13 lo siguiente, acerca del hogar, acerca de la familia como el centro de operaciones para el desarrollo de un carácter elevado. Dice así, Dios quisiera que nuestras familias fuesen símbolos de la familia del cielo. ¿Te das cuenta? Toma sentido el pasaje de Efesios. Es Dios de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Ahora dice, es Dios. Dios quisiera que nuestra familia fuesen símbolos de la familia del cielo. Ahora dice así, recuerden esto cada día los padres y los hijos y relaciónense unos con otros como miembros de la familia de Dios. ¿Te das cuenta lo que esto está diciendo? Relaciónense cada uno como miembros de la familia de Dios. Trátense como si tuviesen a Dios reflejado en ese individuo delante de ustedes. Ahora dice así, entonces su vida será de tal carácter que dará al mundo una lección objetiva de lo que pueden ser las familias que aman a Dios y guardan sus mandamientos. ¿Te das cuenta el propósito de la familia cristiana? El propósito de la familia cristiana es dar al mundo una lección objetiva de lo que la gracia de Cristo puede hacer con una familia cuando guardan los mandamientos de Dios, de lo que es una familia celestial en la tierra. ¿Y qué sucede cuando esto se lleva a cabo? Dice, Cristo será glorificado, su paz, su gracia y su amor compenetrarán el círculo familiar como un perfume precioso. Entonces, ¿cuál es el consejo práctico que da el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios, sabiendo estas cosas? Mira el consejo práctico que él da como fundamento de la correcta relación familiar. Mira lo que él dice. Aquí en Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dice así el Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Oh, ¿te das cuenta? Aquí se completa el cuadro. ¿Recuerdas? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora mira esto. Ese temor, esa disposición de someter la voluntad a la voluntad del Creador, a la voluntad del Padre Celestial, entonces es el fundamento de la correcta relación familiar. Porque acá dice el apóstol que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor. Entonces, el temor del Señor permite que cada miembro de la familia viva en una amorosa sujeción en medio del hogar. Viva en una amorosa sujeción al Padre Celestial y entre cada miembro de la familia entre sí. ¿En qué consiste esa sujeción? Mira lo que dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora luego dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos
en todo. Ahora, esto es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque aquí está diciendo que la misma relación, la misma sujeción voluntaria, amorosa, ganada por amor, ganada por gracia, que la iglesia debe manifestar y tener a Cristo Jesús, con Cristo Jesús, es la misma relación, la misma sujeción que las casadas deben tener a sus esposos. Ahora, ¿qué tipo de esposos tiene en mente el apóstol Pablo cuando pide la sujeción de las casadas a ellos? Mira el tipo de esposo que tiene Pablo en mente. Dice así, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oh, esto es maravilloso. ¿Por qué razón? Mira esto. Porque el esposo, el tipo de hombre que el apóstol Pablo tiene en mente cuando pide la sujeción de las casadas a ellos, es el hombre a la semejanza de Cristo que amó tanto a su iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Pregunto, ¿es seguro, será adecuado, será genuino, será correcto, será seguro que las casadas se sujeten a un hombre que las ame tanto como Cristo amó a su iglesia y fue capaz de dar su propia vida por ella? ¿Será seguro que una mujer se sujete a un hombre que la ame más que a su propia vida? Absolutamente. ¿Te das cuenta? De eso se trata. Se trata de que cuando nos sujetamos a Cristo, entonces es seguro sujetarnos entre nosotros como miembros de la familia y desarrollar como familia un carácter a la semejanza de Jesús. Mira la consecuencia en relación con la crianza de los hijos. Dice el apóstol lo siguiente. Mira lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículos 1 en adelante. Dice la Escritura. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué tipo de padres? Mira esto, versículo número 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oh, ¿te das cuenta? ¿A qué padres dice la Escritura que sus hijos deben someterse? ¿Qué es lo que tiene en mente el apóstol Pablo? Padres que estén ellos mismos sujetos a Cristo Jesús. De tal manera que los hijos puedan saber que sus padres no van a provocarlos a ira. ¿Cómo hace un padre para provocar a sus hijos a ira? Mira esto, cuando la disciplina es incorrecta, es excesivamente dura, cuando la disciplina despierta en los hijos las pasiones pecaminosas y rebeldes que se rebelan contra un trato cruel, que se rebelan naturalmente contra la degradación, contra un trato degradante, contra un trato cruel, duro, excesivamente rígido. Entonces las pasiones se levantan en el interior de los hijos y se rebelan naturalmente contra una autoridad ilícita. Pero si los padres se han sometido, se han sujetado ellos mismos primero al Señor, entonces los hijos podrán someterse a esos padres con toda seguridad, porque verán en ellos el representante, la representación, el ejemplo de lo que Cristo ha hecho primero en sus padres, sujetar sus voluntades, sujetar sus caracteres a la voluntad divina, para que ellos, los hijos, puedan sujetarse en el amor de los padres que primero han sujetado en dominio propio sus propios caracteres, para que en el momento de aplicar instrucción, disciplina en el hogar, sea a través de un dominio propio sujetado por el Espíritu Santo que refleje el amor de Dios en todo trato en el hogar. De eso se trata. ¿Te das cuenta entonces cómo la familia en el temor de Dios puede sujetarse al Creador, y sujetándose al Creador a través del poder de Cristo Jesús que habita en nosotros por la fe, puede entonces lograr la sujeción y comunión completa y genuina de cada miembro del hogar entre sí, para que se respete la autoridad de Cristo por encima de nuestras cabezas, la autoridad de los padres, la autoridad del esposo, la autoridad de un carácter que discipline e instruya correctamente a sus hijos, y los hijos entonces puedan reconocer en justicia la crianza, la instrucción de sus padres. Este es el propósito del hogar. Esta es la instrucción que Dios nos ha dejado en su palabra. Dios anhela
que nuestras vidas en el hogar sean un reflejo de la vida del cielo, en donde toda vida, toda individualidad, todo corazón humano se someterá y se sujetará a la voluntad eterna de Dios, produciendo un corazón que lata al unísono del corazón de Dios, en donde la voluntad de Dios y la nuestra se habrán amoldado de una manera genuina, de una manera extraordinaria, para que cuando le obedezcamos, sencillamente estemos llevando a cabo nuestros propios impulsos por la eternidad. Habiendo dicho esto, y esperando que el Señor utilice esta lección para el crecimiento espiritual de tu vida, para el crecimiento en la gracia de Cristo, se despide de ti tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.